Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Patricio Alarcón. Patricio es presidente de la Cámara de Comercio de Quito y tiene la gentileza de acompañarnos en este programa. Recordemos que la noche del 2 de enero del 2021, la Corte Constitucional dio a conocer su resolución del nuevo estado de excepción que fue declarado inconstitucional y que antes lo presentara el señor presidente de la República, Lenín Moreno, presentado precisamente el 21 de diciembre. No obstante, la Corte Constitucional se tomó 6 días para hacer pública su resolución. ¿En qué medida afectó o derivó beneficios esa actitud, esa posición de la Corte Constitucional? Se lo preguntamos al ingeniero Patricio Alarcón. Bienvenido y muchas gracias, Patricio. Muy buenos días, Wilman. Un cordial saludo a la audiencia del Testimonial. Mire, efectivamente se pronunció la Corte el 27 de diciembre, después de que el gobierno ya emitió un decreto por medio del COE, un decreto que bajó el aforo de los restaurantes, que implementó un toque de queda y que a su vez implementó una restricción vehicular. Mire, el efecto que el gobierno pudo obtener, y seguramente en algo esto va a ayudar a los ciudadanos, es que mucho menos gente se movilizó, mucha menos gente se reunió, y la gente que lo hace de una manera irresponsable, entonces veremos menos contagios, que dentro de toda la tragedia económica, eso es algo positivo. Sin embargo, la falta de organización, la falta de comunicación, la falta de implementar medidas de una manera pragmática, por así decirlo, afectó mucho a la economía de los ecuatorianos. Y le voy a decir por qué. Por favor. Porque primero, no tiene sentido implementar una restricción vehicular cuando se implementa un toque de queda. ¿Y por qué le digo lo siguiente? Porque la gente se tiene que movilizar en estas épocas. Mucho más gente tuvo que transportarse en buses A sus provincias, interprovinciales. claro. Mucha gente tuvo que salir, gente que podía salir en su vehículo, tuvo que acudir al transporte público, utilizar el transporte público. Entonces, eso lo que pudo generar es que se contagien más ecuatorianos por esa medida. Además, otra medida que no tuvo sentido es el aforo en los restaurantes, porque no existe una diferencia entre implementar un aforo del 30% versus del 50% si es que se mantiene el distanciamiento adecuado. Y queda a libre albedrío de los propietarios de los restaurantes que muchas veces no lo aplican o lo irrespetan, ¿no es cierto, Patricio? Sí, ahí sí hay que controlar, pero eso es otro tema que el gobierno y las autoridades seccionales tampoco lo implementan bien. Pero mire, más allá de eso, creo que no se tomaron las medidas de una manera adecuada, de una manera responsable. Tal vez el toque de queda se tuvo que haber mantenido durante el 24 de diciembre, durante el 31 de diciembre, cerrar tal vez las playas por horas, por darle un ejemplo. Pero más allá de eso, no tenía sentido que tomen las medidas como a su debido momento las tomaron. Y además, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento, estimado Wilman? Y es que el país ha perdido tanto dinero. Estamos hablando de que hasta octubre habíamos perdido alrededor de 24 mil millones de dólares. En el mes de diciembre proyectábamos perder 1.500 millones de dólares y ahora asumo que perderemos más de 2.000 millones de dólares de acuerdo a nuestras proyecciones. Entonces está bien, lo primero es la salud, precautelar la salud, pero hacerlo de una manera planificada, no afectando a la mayoría de ecuatorianos. Y estoy viendo cifras, mire, hasta se contradicen las cifras que presenta el capitán Zapata con las cifras que presenta el ministro de Salud. Yo veo la capacidad de las UCIs, el capitán Zapata presenta cifras del 90 y pico por ciento, 100%, el ministro de Salud presentó cifras del 63% en adelante, y una semana antes, según lo que vi en declaraciones del ministro de Salud,
había una capacidad en los hospitales de alrededor del 71%. Entonces, mire, cuando no hay claridad en la comunicación y en las cifras, a nosotros nos quedan muchas dudas y muchos locales, muchos locales comerciales, perdón por la redundancia, muchos hoteles, muchos restaurantes se vieron afectados y se vio afectado el formal. Y eso es Sí. lamentable porque el formal sí cumple con los protocolos. Ahora, ingeniero, precisamente a propósito de la inconstitucionalidad del decreto 1217, ya se generaron varias sanciones a los que incumplieron durante ese periodo la aplicación del decreto y su contenido. Y evidentemente eso también genera problemas porque al declararlo inconstitucional, 6 días más tarde, también generará reclamaciones que, por cierto, lo que se dice es que van a ser desoídas porque no tiene aplicación con retroactividad en el momento en que se conoce la resolución de la Corte Constitucional, lo cual jurídicamente sí es injusto. Mire, además de que jurídicamente puede ser injusto que hayan sancionado a ciertas Claro. personas, ciudadanos locales, después de que emite su criterio la Corte Constitucional y no tiene validez el estado de excepción, y más allá de eso hay que interpretar si es que el decreto tuvo que también ser eliminado el 27 de diciembre. Pero más allá de eso, póngase que tenga validez jurídica. ¿A dónde vamos a ir? Pues a la justicia ordinaria para demandar a un gobierno que no tiene dinero, donde podemos gastar más dinero en el proceso legal que en lo que vamos a recaudar, además porque el gobierno no tiene dinero. Entonces, mire, el daño está hecho, el daño está hecho. Y para un futuro en lo que debemos pensar es en la planificación y la comunicación. ¿Por qué le digo comunicación? Porque nunca hubo el acercamiento adecuado con los sectores productivos para decir, señores, tenemos un problema. Estamos con los hospitales con una capacidad inferior a los meses anteriores. De acuerdo. Los contagios están incrementando. ¿Cómo trabajamos en conjunto para evitar las aglomeraciones, para evitar que la gente se reúna? Entonces, tomemos medidas adecuadas. Nosotros hicimos unas propuestas. Lo que dijimos es, ya, implementen por último el toque de queda a partir de las 11 de la noche. Restrinjan un poco más la movilidad durante ciertos días. Bajemos volvamos al aforo del 50% y eliminemos la restricción vehicular. Pero ¿sabe qué pasó? Se hizo caso omiso de todo lo que dijimos. ¿Por qué? Porque ya se convirtió en un tema político. Y ese es el problema, que el gobierno, lamentablemente, al estar mal asesorado, toma decisiones políticas sin consultar y sin la planificación adecuada de todos los sectores que van a ser afectados e involucrados. Lo mismo que pasó en octubre del año pasado. Y mire las consecuencias. Patricio, precisamente, aunque ya ha respondido parte de la interrogante que le iba a formular, ¿por qué tienen poca atención, poca escucha en el interior del COE nacional, el empresariado? ¿Por qué no tiene esa posibilidad precisamente de poder ser escuchados y paralelamente trabajar en conjunto, como usted lo plantea? Mire, porque las autoridades no comprenden cuáles son las necesidades del sector productivo. No tenemos autoridades que hayan tenido experiencia trabajando, eh, tratando de crear riqueza, tratando de mantener un rol de pagos, ponerse al día con los proveedores, de estar al día con el sector financiero. Son simplemente burócratas que reciben su sueldo indiferentemente a lo que suceda con la economía. Entonces, mi respuesta es, Claro. no tienen experiencia, no conocen, no saben, No entonces dimensionan el error, la esa es la palabra, problemática que se no, deriva, ¿no? lo que usted ha dicho es correcto, no dimensionan los problemas que pueden crear tomando estas medidas y mire, ¿y qué es lo que está sucediendo en Quito? Seguimos con restricciones, con problemas de comunicación, no sirven los salvoconductos y hay mucha gente que ni siquiera está saliendo a trabajar, señor. Es un problema esto. Sí, una problemática que usted ya la ha situado, 24.000 millones de dólares, es una cifra demasiado alta. ¿Cómo el empresariado podrá levantarse? Porque la afectación, el coletaje ha sido a muchos ecuatorianos y ecuatorianas que han perdido sus puestos de trabajo, Patricio.
Sí, mire, la única manera que se va a levantar el país o que va a volver a crecer la economía es por medio del sector productivo, porque mire, usted tiene un gobierno sobreendeudado, con un déficit fiscal, no ha bajado el gasto, no ha tomado medidas, no ha trabajado en reformas estructurales. Entonces, ¿cómo nos vamos a reactivar? Pues por medio del sector productivo. ¿Cómo vamos a recuperar las 220,000 fuentes de empleo formales que se perdieron? Pues entonces, tenemos que trabajar para incentivar al formal, para permitir que trabajen. No debemos estorbar al formal, pero hacen todo lo contrario. Mire qué sucedió durante el decreto o los días después del decreto 1217. Los locales vacíos y la bahía en Guayaquil repleta, señor. Entonces, el Sí, control señor, posterior no está sirviendo. claro. Para eso tienen las instituciones, para controlar, pues, la gente que deberían sancionar al que no utiliza la mascarilla, cerrar locales donde existe una aglomeración superior al 50%, me invento, no me acuerdo cuál era el aforo dentro de los locales. Sin embargo, el gobierno trabaja en contra del formal y muchas veces eh, por accidente Asusa, sí, agita. fortalece al informal además. Sí, señor, sí, señor. Ahora, quienes observan, quienes critican al empresariado, dicen, bueno, ¿de qué se quejan si hasta tienen representantes en el gobierno? Porque el ministro de Finanzas anterior, Richard Martínez, salió precisamente de Fuente Gremial Empresarial y Mauricio Pozo también tiene sus vínculos. Entonces, ellos también le han fallado al empresariado, Patricio. Yo creo que el ministro anterior definitivamente no hizo cambio alguno. No trabajó en bajar el gasto, no trabajó en una reforma tributaria adecuada para fomentar e incentivar la producción, el comercio, las exportaciones, subió impuestos, se dedicó a subir impuestos, se dedicó a gastar, no agilitó ningún tipo de alianza público-privada, porque todo se aprueba en el Ministerio de Finanzas, no agilitó como debió los contratos de inversión, mantuvo la normativa técnica, porque eso también se decide dentro del Ministerio de Finanzas. Entonces jugó un papel de seguir con el modelo del correísmo, pero tapiñado en que vino del sector empresarial. Y eso no estuvo bien. Yo fui muy crítico en cuanto a que no existió cambio alguno. ¿Qué es lo que sucede con el ministro Pozo? Y es que recibe un país completamente quebrado, en parte por la pandemia y en parte por la falta de gestión del ministro anterior. Entonces, tiene que resolver muchísimos problemas. Creo que va en el ministerio apenas un mes, no me acuerdo exactamente cuándo entró, pero tuvo que ir a pedir dinero, asegurarse de que lleguen el segundo tramo del Sí, dinero del préstamos, ¿no? desembolso con el Fondo Monetario, Correcto. y ahora tiene que hacer sacrificios. Ahorita tienen que hacer sacrificios en cuanto al gasto público. Ahorita tienen que trabajar, porque otra cosa que no se olvide, tienen que trabajar con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que sigue en manos del gobierno y que no ha tomado decisiones. Entonces, el sistema de salud no funciona porque la atención es mala. Todavía hay denuncias de corrupción en ciertos hospitales. Los fondos de pensiones no se invierten bien. Estamos viendo que están trabajando ahorita en una compra centralizada De de vacunas. medicinas ni siquiera de vacunas, por medio de un centro de distribución único. Las vacunas, por suerte, las está manejando el Ministerio de Salud con un comité también privado. Pero bueno, más allá de eso, mire, el problema es que nos dejaron un país en una condición muy crítica en cuanto a la liquidez, y ahora le toca enfrentar este problema los últimos meses a Mauricio Pozo, al ministro Pozo. Ahora, Patricio, no hay la percepción, por lo menos la percepción en el empresariado, de que ustedes han priorizado la productividad, la reactivación económica y han sido un poco indiferentes frente a las consecuencias de la capacidad de respuesta del sistema de salud pública del Ecuador. Ahí no ha habido un desbalance de análisis para priorizar la nación y la salud pública frente a una productividad también necesaria. Mire, para nada, porque nosotros hemos trabajado
en protocolos especialmente para ciertos sectores comerciales para evitar ciertamente los contagios. Hemos trabajado en campañas justamente para evitar los contagios. Hemos trabajado en donaciones de mascarillas, visores, otros comités privados han traído respiradores. Nosotros ayudamos y donamos todos los colchones para que el Centro de Convenciones de Quito se arme un centro de triaje, por darle un ejemplo. Pero nosotros hemos sido los que hemos donamos pruebas rápidas al municipio de Quito con fondos privados, todo con fondos privados, que tuvimos que nosotros recibir donaciones. Entonces, mire, nosotros nos hemos preocupado por la salud y nos hemos preocupado por la reactivación. Lo que pasa es que las autoridades muchas veces no se fijan en que también tenemos que salir adelante por medio de la economía, porque caso contrario, en poco tiempo estaremos sanos, pero estaremos muertos de hambre también. Eso es cierto, Es eso es cierto. complejo. Pero Es complejo. quizás fallamos desde el principio con el confinamiento y no el distanciamiento como países como Uruguay. En América Latina se aplicó una muy buena fórmula, una muy buena alternativa y ahora tiene resultados. Uruguay, un país tan pequeño como nosotros, con resultados, digo, muy positivos, Patricio. Sí, definitivamente. Y es la falta de experiencia, porque al Sí, principio sabíamos que el virus llegaba, el virus era muy peligroso, claro. la gente empezó a morir. Mire lo que sucedió en Guayaquil específicamente. No entendimos desde un principio que el distanciamiento con prudencia, espacios libres, la circulación responsable, que eso iba a mantenernos con salud y a su vez iba a mantener a flote dentro de lo que se podía Claro. a la economía. Y Entonces, no lo eso entendimos, Patricio, también porque el no lo tema entendimos. pasa por educación. Si pongo de parámetro y de ejemplo Uruguay, allá el promedio es el 75% de la población con una formación universitaria. No es el caso ecuatoriano. El problema pasa por la educación, sin duda alguna, y pocos lo enfrentan, para describirlo así, Patricio. Usted tiene razón y también falta de investigación y de replicar Científica, sí. modelos por parte de las autoridades, porque gran parte del problema es la cultura. Mire la aglomeración que hubo en Durán el 3 de enero, 300 personas reunidas porque se enteraron que la Corte Constitucional se pronunció en contra Claro, del sí, decreto sí. y del estado de excepción. O en la Entonces, esa calle, o en la educación. calle 8 de Guayaquil, donde descubrieron precisamente una gran farra pública. Evidentemente, ese es un tipo de indisciplina que raya en la falta de educación, Patricio. La celebración del triunfo de Barcelona en las calles de Guayaquil. Todo eso va a traer graves consecuencias. Y lo lamentable, mire, es lamentable que esto suceda. Y esto no viene por el trabajo coordinado de los sectores formales. No, Sí. no, el contagio no viene por ahí. Y obviamente, así como hablamos de pérdidas, 24.000 millones de dólares, como usted lo señala, Patricio, también hubo empresarios que ganaron. Me refiero a aquellos empresarios farmacéuticos, a los de los supermercados, los mismos banqueros. ¿Coincide usted con esa apreciación? Mire, yo creo que hubieron sectores que a su momento se beneficiaron, definitivamente, el sector de la farmacéutica, el sector de salud privado. eh, sí, se generaron muchísimos ingresos. En los meses del confinamiento, el consumo del hogar subió y por ende las categorías del consumo del hogar en los autoservicios, en los supermercados, también las ventas subieron. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? No, bueno, yo asumo que las farmacéuticas siguen creciendo, pero mire el sector de los supermercados y están ajustándose. Si es que usted compara las ventas de los supermercados de diciembre del 2020, de noviembre del 2020, de octubre del 2020, contra el mismo trimestre del 2019, usted ya se da cuenta que las ventas bajan. Entonces ya entramos en un proceso de ajuste. Algunos se beneficiaron, pero pronto igual la economía se ajustará y en general todos los sectores se verán afectados. ¿En qué medida ayudó, Patricio, la ley humanitaria, denominada así, la flexibilización laboral
trajo beneficios para todo el escenario, no digo solamente para el empresariado, pero evidentemente también muchos ecuatorianos perdieron sus puestos de trabajo y eso es lo que critica la añeja dirigencia sindical del país. Mire, el problema de la dirigencia sindical en el Ecuador es que defiende a los 3 millones de ecuatorianos aproximadamente que cuentan con un trabajo formal, pero no defiende al 60% de los ecuatorianos, a los 6 millones y más de ecuatorianos que están dentro de la población económicamente activa, que no cuentan pues con una fuente de trabajo formal. Entonces, la ley humanitaria, dentro de lo mal concebida que fue al tratar de implementar impuestos, al crear problemas con el decreto 100, no el decreto, con el artículo 169, ¿qué es lo que sucedió? Fue positivo porque permitió que mucha gente mantenga su trabajo al llegar a un acuerdo con el empleador. Entonces esto fue positivo porque mucha gente pudo mantener su trabajo, llegar a acuerdos de jornadas parciales, por darles solamente un ejemplo. Entonces mucha gente mantuvo su trabajo. El problema de los movimientos sindicales es que defienden una ley que le quita competitividad, un código del trabajo, perdón, no una ley, que le quita competitividad al sector productivo y que no permite que mucha gente sea contratada y que no permite que salga adelante la iniciativa de los más pequeños, inclusive. Entonces es lamentable que no podamos trabajar como ecuatorianos en una reforma al código laboral. En tales circunstancias, ¿qué exige, qué pide el empresariado? ¿Incentivos tributarios? ¿Qué es lo que habitualmente se asume ese sendero como la posibilidad para ayudar al empresariado a que se reactive y por ende también reactive el empleo en el país? Porque estamos en un escenario político electoral, Patricio, clave, diríamos yo, para la superación de esta problemática. Termina un gobierno y estamos por elegir, por iniciar su gestión en la administración del Estado. Entonces, ¿cuál es la sintonía, el punto focal en esencia para buscar una solución y empezar a darle una alternativa al país, Patricio? Wilman, en este momento lo que pedimos es que nos dejen trabajar en paz y en tranquilidad, que si no nos pueden ayudar, que al menos no nos compliquen de mayor manera, Sí, tal como señor. ha sucedido en los últimos días. Pero más allá de eso, ¿cuál sería la única solución en este momento? Porque es difícil trabajar en incentivos si es que usted vende poco, si es que usted necesita capital de trabajo. Entonces, lo que debemos priorizar es la manera de conseguir fondos para obtener el capital de trabajo adecuado para mantener los negocios en marcha, para ¿Desde mantener dónde? las estructuras. ¿Desde dónde esos fondos? ¿Desde el Claro, no, Estado? ¿Desde el propio empresariado, endeudándose más, en fin? es que, claro, la manera de sobrevivir cuando usted está en problemas es endeudándose, pero necesita créditos blandos. Entonces, este gobierno no los puede otorgar de ninguna manera. Y tampoco la banca privada, porque los tiene demasiado No, altos. es hiperregulada la banca. Yo pienso que deben buscar apoyo en el extranjero y ese dinero se lo deben inyectar en las empresas en el Ecuador. Lamentablemente, han habido ofertas que nunca se concretaron, como la de Reactívate Ecuador, que era un crédito que iba a llegar, que le ofreció el Banco del Pacífico y la banca pública a su debido momento, pero era un vía crucis poder obtener el crédito. Pedían información, nunca desembolsaron el dinero o desembolsaron muy poco dinero. Entonces, usted me pregunta, concretamente le respondo, ¿qué necesitamos? Que nos dejen trabajar en paz y si es que pueden ayudar a conseguir capital de trabajo en buena hora, cosa que no lo han hecho. ¿De qué manera podemos ayudar a aquellos ecuatorianos que procuran un emprendimiento, pero un emprendimiento sostenible? El Colegio de Economistas de Pichincha tiene una apreciación, una investigación que señala que apenas muy pocos ecuatorianos, muy pocos de aquellos que emprenden, pueden mantenerse sostenibles en el tiempo. Y señala este gremio que son 24 meses de operatividad económica continuada para que un emprendimiento pueda sobrevivir
en las actuales circunstancias del Ecuador. La pregunta es, el gran empresariado, el que usted representa, Patricio también, ¿en qué medida podría darles una alternativa, un apoyo, por lo menos en capacitación, en orientación, en educación para aquellos ecuatorianos? Mire, yo también represento a pequeños empresarios y más allá de eso, mire, la única manera de que salgan adelante negocios pequeños es dándoles facilidades. Justamente, si usted abre un negocio y tiene que contratar a personal, usted ya tiene un problema, porque ya tiene un pasivo laboral, tiene un aporte al IES del 20,5%, tiene que sacar una LUAE, tiene que pagar una patente, o sea, tiene un montón de problemas. Ya de entrada tiene que declarar en el SRI, tiene que pagar el IVA, Claro. así no haya recobrado, Sí, señor. así no haya recuperado la cartera. Eso Entonces, tiene que mire, cambiar. la tramitología y segundo, la tramitología, la carga fiscal, tributaria, en general, hay que simplificar para el más pequeño la manera de pagar impuestos, la manera de sacar adelante sus trámites, sacar adelante sus negocios. Y le digo, a nivel de gobierno seccional, el que quiere importar, ahorita tiene que sacar certificados INE, es un horror trabajar en este país. Pero más allá de eso, la otra manera de incentivar el crecimiento del pequeño es fortaleciendo al grande, porque ahí viene el encadenamiento, pues. Entonces, el encadenamiento productivo viene por medio de que yo le doy ejemplos, yo contrate más camiones para despachar mi mercadería, yo contrate a más gestores en redes sociales para anunciar mis productos, solamente por darle ciertos ejemplos. Yo contrate a, qué sé yo, a negocios pequeños que me ayuden a sacar adelante a su vez mi negocio, que pueda comprar cierta materia prima, fruta a los agricultores para procesar ciertos productos, dándole ciertos ejemplos, ¿no? Entonces, si es que el grande crece, por naturaleza, el pequeño también se va fortaleciendo. ¿En qué medida la Organización Internacional del Trabajo también inserta su cooperación, su apoyo en el Ecuador? Esta organización dice que desde octubre del 2020 fortalece la capacidad de los actores del mundo del trabajo en el Ecuador, Patricio, para promover emprendimientos sostenibles a través de la metodología Inicie y Mejore su negocio, IMESUN. ¿Usted la conoce? Mire, de la OIT he revisado unos estudios y un proyecto en el que están trabajando para reformas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Algún rato me parece que trabajaron también en algo, en asesoría para la reforma laboral. Este proyecto puntual del emprendimiento no lo tengo claro, Ya. no lo tengo claro, pero si es que están trabajando a nivel institucional con alguna entidad del Estado, porque así trabaja la OIT, en buena hora. El problema, ¿y qué es lo que sucede cuando nos quedamos con estudios de la OIT, cuando trabajamos en mesas técnicas con los multilaterales? Es que se crean las comisiones de las comisiones para tomar decisiones y nunca pasa absolutamente nada, señor. Aquí se Terrible. necesita decisión, aquí se necesita gente que sepa administrar y tome las decisiones adecuadas para sacar al país adelante. Patricio, finalmente, el país también necesita de estadísticas económicas actualizadas. Penosamente, hay un censo económico que se realizó en el año de 1980 y el último fue en el año 2010. Llevamos 10 años de retraso en información estadística empresarial, económica, productiva en el Ecuador. Este es un factor que también nos impide, nos enceguece para poder dar un paso hacia adelante en materia de reactivación productiva, ¿no le parece? Más allá de que el INEX se manejó muy mal y creo que se manejó por medio de ciertos intereses, yo le doy un ejemplo. El titular del INEC era muy amigo del ex ministro de Finanzas. Ahí es cuando me denunciaron en la fiscalía. ¿Por qué? Porque yo le criticaba al ex ministro de las Finanzas. O sea, y Claro, ese fue un y problema. porque publicó información que todavía no era oficial, Patricio. Era para molestarme, señor, porque esa información la pagamos nosotros, además.
Y era tan oficial que al otro día la publicaron. Pero bueno, más allá de eso, mire, hay información que se puede sacar del Banco Central, de algunos sectores. Creo que el problema en el Ecuador lo hemos detectado. La falta de crecimiento de la economía, el alto gasto público, la baja recaudación fiscal, la falta de competitividad de las empresas privadas, la falta de reformas estructurales, la falta de un objetivo o un plan de desarrollo productivo. Entonces, yo creo que los ecuatorianos debemos meditar y debemos entender qué es lo que requerimos para crecer en un país rico y no en un país plagado de corruptos y malos administradores. Y ese ha sido el problema del Ecuador. No tenemos una estrategia, no tenemos un objetivo, no pensamos en cómo salir adelante como país. Y yo creo que se lo puede hacer específicamente de una manera sostenible por medio del agro, solamente por darle un ejemplo, pero no nos hemos puesto de acuerdo. Patricio, muchas gracias, su gentileza y su deferencia con nuestro programa, pues naturalmente siempre con la apertura para examinar y proyectar líneas de optimismo frente a la necesidad de que nuestro país pueda mejorar, pueda cambiar y dar empleo a muchísimos jóvenes, a muchísimos ecuatorianos que no lo tienen en este momento. Gracias, Patricio, por haber participado en nuestro programa. Gracias, Wilman. Gracias por la invitación. Cuídese, estamos en contacto y le mando un abrazo. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.